Hija del viento, han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencias, a llanto. Pero tú alimentas al miedo y a la soledad como dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Un adiós es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma. Porque no hay nadie. El resto es silencio. Solo que el silencio no existe. No. Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario el silencio de esta noche. Tú lloras debajo del llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que a la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Concibo y diviso la poesía de las poetisas malditas desde tres manías y tres hechos que, aunque diferentes, siempre compatibilizaban en un mismo punto. 1. El amor obsesivo, obstinado y lacerador que ya sentían y que no era correspondido o que creían que necesitaban sentir por alguien. 2. La desolación abordada desde sus propias carencias, que creo que es de donde más material ha surgido. Y 3, evidentemente, la muerte, pero como poder motivador tan enorme que se decidió el suicidio, mas no únicamente como un fin, sino también como un medio de tránsito. Abortaron su propia existencia mediante la muerte. ¿Por qué las poetas malditas son una contracultura? Simple. Formaron un espacio en el que los dogmas del mundo no entraban y lo crearon desde sus propias condiciones de vida, contextos, necesidades y creencias, tanto como las de poetisa como las de las mujeres que eran. Formaron un lugar en el cual los convencionalismos se abandonaban y lo más importante eran simplemente sí mismas y lo que querían ser, aun cuando esto fuese diferente a lo que la cultura imponía para una fémina y más para un escritor. Porque las escritoras eran más bien locas y escandalosas. Y pues que se reúnen las locas, aunque no literalmente, pues estas mujeres no formaban un grupo como tal, solo pertenecen a este nombramiento de malditas porque sus historias de vida son muy similares y dan para ello. Ellas más bien desde su individualidad y desenlace común, el suicidio, crearon este espacio ficticio que perfectamente se comprende como una contracultura porque prácticamente generaron sus propios valores culturales dentro de sus propias maneras de transitar sus vidas. Le dieron vuelta a lo esperado y se entregaron tanto al arte literario que no pudieron más con lo que eran y decidieron un destino fatal, la muerte. Y yo creo que tan solo el hecho de percibir la muerte de la forma en que ellas lo hacían ya origina incluso otra contracultura, porque murieron como forma de existencia. Tomaron la muerte como un estilo de vida y para mí todo lo que forma una existencia y otorga una identidad y no sea convencional es una contracultura. Otro hecho relacionado pero poco tocado al momento de referirse a estas mujeres es el de la salud mental. Si actualmente en este 2022 una persona con depresión puede estar desinformada, imagínense una Delmira Agustín en 1914.
definitivamente estamos hablando de una imposibilidad. Personalmente, creo que ya dejé claro que admiro muchísimo a cada una de estas mujeres y que aprecio profundamente todo el arte literario que nos dejaron. La forma en que me identifico con ellas, la muerte que me ha abarcado desde ellas, como poetisa, como persona que disfruta mucho la poesía, pero aún así también reconozco mucho esta injusticia que vivieron cada una de ellas. El hecho de que las circunstancias que las rodeaban las llevaron a pensar en la muerte como una única solución, que nadie les brindara herramientas y afrontamientos saludables, y que su destino haya sido el suicidio de forma irremediable y casi como augurio, me parece muy triste. Aunque valoro su vida exactamente como fue, porque eso es lo que las hace ser, yo creo que simplemente el hecho de estar vivas también las hacía mucho. Y definitivamente hubiera sido maravilloso tener más obra de ellas si hubieran podido seguir vivas. Qué triste que no estar bien sea un tabú desde hace tanto tiempo y que eso las haya llevado a ser poetisas malditas. Y entonces volvemos al tema de la contracultura con la salud mental. Si ser mujeres en sí ya es una contracultura, porque en este mundo nos hemos tenido que reunir organizadamente para hacer valer derechos de los que no habíamos sido merecedoras por el simple hecho de nacer mujeres. Segundo, el ser poetisas, algo solamente digno de los hombres y solamente permitido hacia ellos. Entonces estamos hablando de 5 mujeres y poetisas. Y tercero, mujeres poetisas neurodivergentes. Imagínense lo difícil. Vivían en 3 contraculturas y no estaban enteradas y terminaron formando otra. Las poetisas malditas, que aunque increíbles, se crearon desde muchísimo dolor. Alejandra Pizarnik fue una poetisa argentina nacida en 1936 y murió a los 36 años en 1972 por una sobredosis de seconal sódico. Trabajó en varias revistas europeas y latinoamericanas. Vivió en Francia un tiempo y cuando regresó a su tierra natal, publicó algunas de sus obras más destacadas. En total, publicó 7 y después de su muerte se publicaron 5 más. Del estilo de la obra de Alejandra se pueden decir muchas cosas, se pueden describir muchísimas emociones. Lo cerramos en muerte, en desolación y en encuentro, uno que nunca se dio, pero que se anhelaba profundamente. Si por algo se caracterizó Alejandra, fue por ser explícitamente ella misma, desde todos los ámbitos. Alfonsín Storni nació en 1892 en Suiza y a los 4 años se trasladó con sus padres a Argentina. Se graduó como maestra y trabajó en diversas revistas en donde publicó varios poemas. A partir de que fue directora de un internado, Storni comenzó a frecuentar círculos literarios y de ahí su carrera literaria fue en ascenso, participando en homenajes y colaborando en diversas publicaciones. Su obra poética se divide en 2 etapas. La primera, influenciada por los románticos y modernistas, y la segunda, por su visión angustiada y oscura. De igual forma, Alfonsín Storni se suicidó después de saber que padeció una enfermedad terminal. Murió el 25 de octubre del año de 1938. Durante la madrugada, se dirigió a la playa y se internó en el mar. Su cadáver apareció sin vida al día siguiente. Delmira Agustini, uruguaya, nacida el 24 de octubre de 1886, en una familia bastante privilegiada. Es la única poeta de esta lista que no se suicidó, pero que entra en esta contracultura porque su vida fue igual de difícil, bueno, no igual de circunstancias, pero igual de significativa. Y también porque comparte el final de la muerte trágica y sobrevenida.
Era una niña solitaria, educada por maestros particulares. Su madre, con un carácter autoritario, fue la que la marcó para siempre, a ella y a su personalidad. Y también su poesía, pues se caracterizó por escribir poesía erótica. A muy temprana edad, su obra ya era publicada en revistas conocidas y publicó su primer libro en 1907. Se casó en 1913, pero durante su matrimonio se enamoró del escritor Manuel Ugarte y poco después inició su proceso de divorcio. El 6 de julio de 1914, su aún esposo la mató de 2 balazos para después suicidarse. Anne Sexton nació en noviembre de 1928 en Massachusetts. Una relación distante y difícil con sus padres, aunado con la depresión posparto a la que se enfrentó, definieron su difícil vida. Y gracias a que su psiquiatra le dijo que escribiera sus sentimientos, Anne comenzó a escribir poemas. Fue así como algunas de sus obras más importantes son Vive o Muere, Transformaciones y El horrible remar hacia Dios. Su obra se caracteriza por ser una constante búsqueda de trascendencia desde la rutina de la vida, y es eso lo que hace que sus poemas sean tan fascinantes. Finalmente, Anne murió el 4 de octubre de 1974. La causa, suicidio. Se tiene que mencionar que Sexton se privó a sí misma de la vida de una manera muy extrema, encerrándose en un carro encendido dentro de su garaje y muriendo por intoxicación de monóxido de carbono. Sylvia Plath, poetisa originaria de Massachusetts, nacida en octubre de 1932. Asistió a la Universidad de Smith, proveniente de una familia de clase media. Comenzó a escribir a una edad temprana. Siempre fue una niña inteligente, pero insegura, característica que se agravó más cuando su padre falleció. Para el año de 1952, cuando Plath estaba en la universidad, ya había publicado 2 historias, y la lanzada en ese mismo año fue la primera galardonada. Sobra decir que tuvo una historia de vida bastante turbulenta, pues muy joven ya había tenido intentos de suicidio. Su principal novela fue La campana de cristal. Poco después de cumplir los 30 años, el 11 de febrero de 1963, Sylvia vivió un suicidio espantoso. Dejó a sus 2 hijos dormidos, metió la cabeza en el horno y falleció. Mi nombre es Rowena Flores, soy una escritora y poeta mexicana originaria del estado de Veracruz. Nací un diciembre como este de 1998 y actualmente tengo 24 años. Para Rowena, ¿quién es Rowena? Siento que no conozco muy bien a Rowena. No sé qué quiere, no sé qué le duele. Por momentos me parece una persona ajena a mí, un ser con el que comparto mi vida y mi cuerpo. Lo que puedo decirte con lo poco que sé es que es una persona muy fuerte y al mismo tiempo muy delicada. Las pequeñas cosas que podrían ser insignificantes le hacen llorar. Pero durante los momentos que son infortunadamente terribles para ella, se convierte en la persona más valiente que conozco. ¿Cómo llega Rowena a la poesía y cómo se instala en el tipo de poesía que profesa y escribe? Tuve la suerte de conocer la poesía desde muy niña, gracias a mi padre. Recuerdo que en mi casa siempre hubo poemarios que a él le gustaban. Aunque tengo que decirlo, todos estaban escritos por hombres, y no fue hasta mi adolescencia cuando comenzaba a tener mis propias ideas y estilo de vida que me di cuenta que las mujeres también escribían poesía. Poesía hermosa y en su mayoría triste. Recuerdo también estar navegando en alguna red social cuando encontré una página que publicaba poemas de mujeres comunes, mujeres como yo. Desde ese momento me dieron muchísimas ganas de escribir, y haciéndolo me di cuenta que se me daba muy bien, de hecho más de lo que hubiera imaginado.
Después de enviar mi primer poema y leer los comentarios que me dejaban otras poetas, un sentimiento indescriptible me llenó el alma. Sabía que había encontrado mi lugar y el lugar que siempre había estado buscando, y honestamente no sé qué sería de mí si eso no hubiera pasado. Después pasé un tiempo escribiendo sobre otras mujeres, más que nada sobre nosotras como minoría, pero si te soy sincera no me apasionaba, así que con el tiempo dejé de escribir. Ahora necesitaba encontrar mi estilo porque ya había encontrado mi lugar, pero esto me hacía mucha falta. Necesitaba descubrirme como poeta. Al mismo tiempo estaba atravesando una depresión que me hizo tomar la decisión de regresar a mi casa en el campo, donde viví mi infancia. Meses atrás, queriendo aventurarme, me fui a vivir a la ciudad, pero me decepcionó muchísimo. Me di cuenta que no era para mí. Yo, viniendo del campo, me sentía como un pájaro enjaulado, y creo que esa experiencia hizo que me diera cuenta que amaba a la naturaleza con todo mi ser. Escribir de ella me nacía de una forma muy natural. Y ahora todos mis sentimientos y emociones los escribo usando metáforas que tengan que ver con algún elemento de la naturaleza. Es mi sello personal y estoy muy feliz de eso. Rowena, ¿la cultura influye de alguna manera en tus poemas? Por supuesto, es de hecho algo en lo que he pensado muchísimo en estos últimos meses. Siempre me pregunto cosas como ¿y qué pasaría si hubiera nacido en otro país o en otro estado? ¿Cómo sería mi vida, mi personalidad y por ende la poesía que escribo si mi contexto social, político y económico fuesen diferentes? Incluso si hubiese crecido en otra familia, o a lo mejor si hubiera nacido en la ciudad, o si fuese hombre, si no fuese mujer. Y hablando de eso, el ser mujer en este país, en México, ser parte de la estadística que nació experimentando el machismo desde niña, siento que, por supuesto, todo eso influye. Todas esas vivencias que trae consigo crecer con determinada cultura definitivamente influyeron mucho en mí como poeta. ¿Cómo crees que se perciba una contracultura desde la acción poética? Considero que las contraculturas en el mundo poético son cada vez más aceptadas, más apropiadas por muchos poetas, o al menos son un tema más recurrente que se está normalizando y va tomando peso con los años. Es más común ver en las poetas de la actualidad tocar temas como el feminismo, la violencia, la política, incluso el antiespecismo. Rowena, ¿y qué me dices de la contracultura que formaron las poetas malditas? Anne Sexton, Delmira Agustini, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni y Silvia Paz. ¿Cómo las abordarías, tanto su ser poético, escribiente, como su ser instintivo, humano, sus cuestiones emocionales complicadas, sus vidas turbulentas, sus quehaceres en su obra poética? Que son valientes, que sin ellas habría muchísimas mujeres ahora mismo sintiéndose solas e incomprendidas. Siempre que estoy triste recurro a Pizarnik, por ejemplo. A veces siento que solo ella me entiende y desearía poder agradecérselo. Creo que en el fondo no querían morir. Es difícil. Las poetas llamamos a la muerte con nuestra poesía, pero en realidad desearíamos que no viniera a nosotros. Llega un punto donde le escribimos adiós. Sí, primero adiós, pero no escucha, o eso sentimos nosotras, y entonces le empezamos a escribir a la muerte. Cuando sentimos que ya no hay esperanza. Las poetas malditas nunca morirán. Ahora y siempre habrá mujeres escribiendo sobre sus penas, porque la felicidad odia a las poetas. La muerte es tan placentero hablarle en los poemas, como si fuese una amiga más,
pero siento que no a todos los lectores les gusta, o no siempre es bien visto. Me he dado cuenta por experiencia propia que mis poemas, los que hablan especialmente sobre la muerte, son los menos queridos. ¿Por qué será? ¿Alguna de ellas ha sido un punto de referencia para ti como poetisa? Justamente Alfonsina Storni es mi musa, a pesar de que infortunadamente nunca podré mantener una conversación con ella. La siento además como una mentora. Su poesía, aunque muchas veces triste, me hace sonreír y me siento muy identificada con su estilo poético. ¿Alguna vez Rowena se sintió como una poeta maldita? Si así fue y desea contarnos, maravilloso. Todos los días. No he tenido mucha suerte en la vida. Creo que la tristeza, la rabia y la muerte son los principales temas que abordo en mis poemas. ¿Qué más quisiera poder tener la capacidad de escribir cosas alegres y felices? Pero no puedo, no se me da. A veces pienso que aunque la vida me concediera la dicha de ser feliz, ese día se acabaría mi vida como poeta. No me veo escribiendo sobre cosas que no sean mis desgracias. Me he acostumbrado a ellas. Y ya sabes lo que dice. Si del cielo te caen limones. Rowena, ¿qué opinas entonces de las mujeres que viven tan intensamente, que se otorgan de forma tan entera a la poesía, que manifiestan intrínsecamente sus deseos más privados y mortíferos, que van dejando vestigios de sí mismas y de sus cometidos, de sus finales, de lo que ya no soportan? ¿Qué opinas de las poetisas malditas que lo que más les dolía era no tener tan cerca su muerte como lo querían? ¿Habrá algunas en la actualidad que apenas van haciéndonos testigos de su descendencia al despeñadero? ¿Y qué se dice de la muerte como forma de existencia? Lo que desees compartir en base a estos puntos. Que es algo que admiro muchísimo y algo con lo que me siento muy identificada. Ellas marcaron un antes y un después en la poesía en general. Antes pienso que el mundo estaba muy acostumbrado solamente a los poetas masculinos, o en su mayoría era lo que más se leía. Además, ellas fueron las madres de la poesía confesional. No se me ocurrió mejor ejemplo que ese como contracultura. Debió ser más difícil ser mujer en ese entonces y ser mujer poeta. Siempre que hablo de ellas, mido mis palabras como si estuvieran presentes. Fueron seres que considero sufrieron mucho y merecen ser respetadas y comprendidas. La felicidad de ella lejos, tan lejos en alguna primavera, y tan cerca, muy cerca, se ríen de mí las quimeras. Y este corazón deshojado y marchito, con el alma llena de temores, día a día se me hace cachitos. Y mi esperanza, frágil anhelo, no tiene ya consuelo. Y mis sueños sin luz, ni alegría ni color, siento que se derriten cual hielo. La felicidad allá en otros campos, y mis tristes ojos, viendo cómo se escapa, corren tras ella, ahogados en llanto. Estoy parada, fúnebre, perdida en la mirada, esperando a la muerte venga a darle reposo a mi alma. Los pájaros quieren cantarle a la pronta primavera, y yo que más quisiera, ya nada me afligiera. Que siempre mi vida fuese todo de verdes, y que tú, Dios, tanto no me aborrecieres. No logro ver nada, ni un futuro ni las azucenas, aunque este campo siempre estuvo lleno de ellas. ¿Quién me asegura después de esta vida vendrá la buena? No quiero morir, señora, no quiero morir, señor. Creo que en mis poemas hay palabras que repito sin cesar, sin piedad, sin tregua. Las de la infancia, las de los miedos, las de la noche de los cuerpos, la muerte,
Más exactamente, yo creo que los términos que vos designás en tu pregunta serían signos y emblemas de mi poesía. Entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. Y en este sentido, el quehacer poético implicará exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Con una ambigüedad quiero aclarar. Me oculto en el lenguaje dentro del lenguaje. Cuando algo, incluso la nada, tiene un nombre, parece menos hostil. Sin embargo, existe en mí una sospecha de que lo esencial es indecible. Siento que los signos, las palabras, insinúan, hacen alusiones. Este modo complejo de sentir el lenguaje me induce a creer que el lenguaje no puede ser expresado desde la realidad entera, que solamente podemos hablar de lo obvio. De allí mis deseos de hacer poemas terriblemente exactos, a pesar de mi surrealismo innato, y también surge ahí lo de trabajar con elementos de las sombras interiores. Es esto, creo yo, que es lo que más ha caracterizado mis poemas. Los signos. Yo nunca he sido muy afín al presente. Usualmente dejo que el poema se escriba como quiera escribirse. Yo creo que parte de la naturalidad, aunque yo soy innata. En fin, no me gusta hablar de la hora, porque uno está escrito. Alejandra, ¿por qué vos decís que tu mayor amor son los espejos? Simple, porque veo a la otra que soy. Yo en verdad le tengo miedo a los espejos. Aunque nos reunimos recurrentemente, nos reunimos. Casi siempre sucede cuando escribo. Estoy reunida plenamente conmigo misma y con mi reflejo. Y por último, se me pregunta, ¿no sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? Respondo desde uno de mis últimos poemas. Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Ojalá todo fuera mío. María no es una poetisa maldita, pero escribiendo, en algún momento de su existencia, estuvo cerca de convertirse en lo que el nombramiento involucra. Qué difícil no ser tan visceral como para vaciarse en los poemas y llegar a límites indebidos para una misma. ¿Cómo María no iba a salir frente a frente en este documental, reportaje, trabajo audiovisual, lo que sea que haya terminado siendo? He sido mi mayor exponente en este proyecto. Definitivamente no soy una poetisa maldita, pero me hallo tanto en ellas que es como volverse una. La poesía es el lugar en el que todo sucede. Y escribiendo de algún modo yo me convierto en el lugar en el que todo sucede. Una de las razones por las que escribo poesía desde que tengo. Me amo realidad a mí misma, desde todas las realidades posibles y hasta las imposibles. Definitivamente me he estado preguntando si voy a acabar igual de desquiciada que las 5 mujeres de las que hablé. Y de ser así no tengo ni una sola pizca de miedo. Es mi destino.
también creo que escribo desde la carencia, pero a la vez me lleno en esas mismas insuficiencias, porque escribir me completa desde que tengo memoria. Entonces fue como aprender a llenarme desde mis vacíos, desde lo que no se espera que llene. Aprendí a volverme entera desde mi forma más vulnerable. Es como ser ínfima, pero a la vez es como estar repleta. La poesía para mí es mi casa, porque soy yo misma. Todo lo que escribo, aun cuando sea dedicado, habla más de mí que del nombre que tiene el poema. Yo creo que identificarme en cada cosa que escribo, encontrar un lugar, un momento, un poema en este caso, una cosa en el mundo en donde estés tú incluida en todos los sentidos y desde todas las direcciones y las perspectivas, es lo más especial que puede tener algo. Segunda y más importante razón por la que nunca voy a dejar de ser poetisa, aunque sean estas sombras. De cualquier manera, María es más sombra que cualquier sombra. Así que este es simplemente un paseo más para mí. Yo creo que no tengo nada de las expectativas, porque no tengo ninguna que no se relacione con simplemente ser para siempre, y que lo que se me ofrezca se relacione con las consecuencias de eso. Definitivamente aspiro a poner mi vida entera en ello. Y si desde hoy está valiendo la pena, aún en este anonimato, imagínense cuando el mundo me conozca por completo. Aunque he de decir que me ha bastado con conocerme a mí por completo en este ámbito, pero resulta emocionante vivir en medio de eso. Al final yo soy poeta, no digan los de afuera uno. El nombre con el que yo me llamo a mí misma es el importante. Y por último, yo creo que escribo para sobrevivir, pero justamente sobrevivo porque escribo. Entonces estoy en esta ambivalencia en donde doy, pero me regresan el doble. ¿Qué tal? Soy la Chef Betty y esto es un mensaje para María a petición de ella. A María la conocí hace un par de años viendo precisamente este jardín, pero la había conocido en redes sociales y me parecía súper interesante, siendo tan joven, tener esta capacidad de expresión y de profundidad y de intensidad al escribir. Siempre clara y al mismo tiempo confusa, siempre al borde de el cielo y al mismo tiempo del infierno. Es de esas mentes que nacen viejas y al mismo tiempo una mente inocente, una mente que está en desarrollo y en formación. María para mí es una poetisa en creces. Está ella empezando a entender lo que a través de sus letras puede causar y le auguro un gran futuro. Lo único que pido es que tenga la serenidad de entender sus locuras y que tenga la capacidad de enfocarse al estudio, a la entrega de su trabajo diario en ella misma y lo más importante, a que aún cuando la vida parece que no nos da sorpresas, entienda que nos da sorpresas y que lo mejor está por venir. María, eso es lo que yo veo en ti. Te abrazo, muchacha. Por cierto, María, el día que me conoció, me entregó un libro completo
completo de su autoría, editado para ese día. Saludos. Muerta de tiempo. Desde lo decible en el himno de mi silencio, de las piernas superpuestas, del gesto que me purifica, la verdad sujetó mi peso, mi piso. Desdigo los pies del camino, desdigo las manos de lo tocado, desdigo lo puesto en todo lo suyo, y en cambio, declaro lo del día ocluido, declaro lo callado de las miradas, declaro la tranca de un escarbo y me meto incentiva. La rajadura es la cara de quien me sabe. Otra vez me llamo María, desde lo indecible de la acequia de mi Tiberio, del dedo que me encarroña, la mentira, descorrió a la tenuidad. Veo que mi vida cerró los ojos y cierro los míos para comprenderla. Desdecimos a un tiempo, casi al tiempo. Renunciamos de acuerdo, nos acabamos contiguas. Si abrimos los nuestros, habrá de ser solo para saber si la otra cumplió su ofrecimiento de compañía. Al día no vivimos como deberíamos. No por muertes de años, no por muertes de trinitarias, no por muertes usuales, no por muertes de una, no por muertes de remates. En fin, mi vida cerró los ojos. Mi vida cerró los ojos. Y yo desecho los míos para poder algo. Pero María ha tornado. Y tiene lugar la dicha ceguera, la atávica ceguera de la aullido de la sepultada. Tiene lugar quien pudo todo con ella, mucho más sin permiso, mucho más sin perdón. Y María es lo más grave que le ha pasado a María. Lo más ínfimo que María ha vivido, lo ha vivido con María. Lo ha vivido por María. Pero María hace lo de hoy. Nada del daño va a resultar identitario, no hay menester en la lesión, no hay pendiente en la infame. Tus asuntos salieron para siempre de los fondos de quien no está, y los ascos suyos no son tuyos. Tu vida, María, pasa a ser tu vida. Aunque es cierto, todavía no. Aún no estamos como se piensa, aún no somos la soñada, pero bueno, toda la muerte se vicia. Toda. O somos nosotras las que nos viciamos, María. Te lo voy a leer porque no sé recitar. Ay, qué vergüenza. Ay, amiga. Me da vergüenza. Se llama La que nada me ha dado. Ya voy a llorar, amigo.